Pichincha Universal, generando noticias. Le agradecemos muchísimo, doctor, por esta posibilidad de contrastar esta información que tiene tantas implicaciones, no solamente para la provincia del Guayas, sino para todo el país, en virtud de que un puerto de aguas profundas, sin duda que es necesario para el Ecuador. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la gentileza de su invitación. Efectivamente, esta decisión que tomó el gobierno nacional en el año 2016, en julio del 2016, fue una decisión acertada, permitió una concesión de 50 años para que la empresa de origen dubaití DP World pueda desarrollar en una inversión de 1.200 millones de dólares en la provincia de Guayas, en el cantón Pozorja, un puerto de aguas profundas que tiene una capacidad de atender a los barcos de 21 por su ingreso de 21 kilómetros de 21 millas de capacidad de agua y 19.5 metros de profundidad. Estos barcos gigantes que van a permitir una gran capacidad de desarrollo comercial a la provincia de Guayas y especialmente a Pozorja, ¿no?, que está apenas a 110, 115 kilómetros de Guayaquil. Tener los elementos más claros. En el año 2016, precisamente, el especialista Marco Aníbal Navas publicó el siguiente artículo: el puerto de aguas profundas de Pozorja es una obra trascendental para la competitividad sistémica y el desarrollo nacional. Si un Estado no tiene capacidad de inversión para infraestructura de tal magnitud, hay que recurrir a la inversión privada directa, nacional o extranjera, para llevarlo a cabo, entre otros elementos que más adelante analizaremos. Pero lo que se ha vertido en los últimos días y en las últimas horas es versiones respecto a que este proyecto habría perjudicado tremendamente los intereses del Estado, haciendo que un 98 y hasta un 95% se quede en propiedad del privado y apenas se beneficie en un 2 hasta un 5% el Estado. Mire, desafortunadamente vivimos una etapa en donde existe un ánimo de perjudicar la imagen del régimen anterior, desconociendo la validez de la iniciativa de generar trabajo, de invitar a la inversión extranjera realmente en el Ecuador. Ustedes deben calcular lo que significa que una empresa de origen dubaití contrate a una empresa china, a su vez, que es la empresa CHEC, la China Harbour Engineering Company, para una inversión de 1.200 millones de dólares que son completamente privados y que desarrollan un puerto de aguas profundas que genera trabajo, que genera actividad comercial, que permite tener en este puerto de aguas profundas la capacidad de gestión de 750.000 TEUs, que son la unidad de medida de los contenedores de 20 pies. Y esto en la fase 1, porque luego se irá desarrollando más el puerto. Este puerto debería estar funcional para agosto del 2019. Entonces, resulta en contradictorio que actualmente haya una posición de combatir la inversión extranjera, que es una inversión que genera en el Ecuador una posibilidad enorme de mano de obra, de empleo seguro, de empleos estables, de desarrollo comercial, de desarrollar un cantón como Pozorja, que es un cantón que ahora va a tener un puerto marítimo de primer nivel, el más importante del Ecuador y uno de los más importantes en Sudamérica. Mire, a propósito de lo que se genera la competencia, el municipio de Guayaquil firmó con la empresa Jan de Null una concesión de 25 años, con una inversión de 100 millones de dólares y básicamente para la profundización del canal marítimo que ya existía, que era de 9.5 metros, para que el calado llegue a 12.5 metros. Pero en Pozorja el calado es de 16.5 metros, es decir, los buques que van a entrar a Pozorja son buques que tienen una capacidad extraordinaria y que pasan por el canal de Panamá. Entonces, realmente quien censura la inversión extranjera está causándole un daño al Ecuador y a una provincia tan importante como la provincia del Guayas. La modalidad. Abogado, nos gustaría que en términos didácticos
usted explique a la ciudadanía qué implica la inversión privada directa para proyectos de esta envergadura. Bueno, básicamente cuando se genera inversión, quiere decir que el riesgo va por parte de quien tiene el capital. El Estado ecuatoriano creyó dentro de su plan cuatrianual de trabajo la necesidad de promover la inversión extranjera, y me refiero a la acertada visión de Rafael Correa como expresidente de la República, sin pensar en el periodo de tiempo de su gestión, sino pensando en el Ecuador. Y para lograr esa inversión extranjera, facilitó a través de estudios técnicos, de desarrollos de normas, de promoción de sectores, de estudio de puertos, la posibilidad de invitar a un consorcio de la importancia mundial de DP World, que llega a Posorja, y luego de mucho tiempo, de aproximadamente 4 años de estudios, se anima finalmente a invertir para asumir la concesión. Pero el capital, porque debemos entender que eso estaba en su estado natural, es decir, era tierra, era mar, y la inversión que significa construir oficinas, bodegas, el puerto, los sistemas de dragados, los sistemas de grúas, son 1.200 millones de dólares directos. Entonces, obviamente que si con egoísmo y con una falta de criterio de lo que significa la inversión extranjera, posteriormente vienen a cuestionar el sacrificio que está haciendo la empresa privada para promover esta provincia, la provincia del Guayas y la ciudad de Posorja, pues lamentablemente es tener un egoísmo de naturaleza política y seguramente algún otro tipo de interés de causar un perjuicio al inversionista extranjero. ¿Puede haber otros intereses detrás de este informe de Contraloría, de este evento que según también algunos voceros y conocedores del tema habría tenido vinculación con la renuncia del ministro Campana en virtud de su cercanía con el grupo Novis? Pero se ha dicho además que podría haber grupos económicos que estén interesados en que no exista este tipo de puerto de aguas profundas. ¿Cómo lo analiza usted? Mire, en el Ecuador existen básicamente 4 puertos que tienen la capacidad de movilizar TEUs, que son los contenedores. Básicamente son Esmeraldas, Manta, Puerto Bolívar y Guayaquil. Yo estoy seguro que a nivel de la empresa privada no puede existir este ánimo de perjudicar a la inversión extranjera. Me parece, y es mi opinión personal, que el actual Contralor General del Estado encargado es un hombre que tiene una actitud negativa hacia la actividad política que realiza el Ecuador. Es un gestor de conflictos en lugar de ser un facilitador de la actividad público-privada. Y esta conducta prejuiciada y errada, en donde se intenta tener protagonismo político, perjudica a toda la actividad de los puertos, de las inversiones, de las empresas vinculadas, y se generan situaciones como esta de crear un clima de incertidumbre alrededor de un acuerdo que ya está definido como la concesión a favor de DP World. En cuanto a la renuncia de un ministro de Estado, no puedo conocer detalles porque son temas privados, no sabría si hubo en eso algún tipo de implicación de naturaleza política, pero me parece insensato que a estas alturas el gobierno nacional, a través de uno de sus gestores políticos, que es el Contralor General del Estado, encargado, perjudique la imagen de una compañía que está haciendo un gran sacrificio para beneficio de los ecuatorianos y particularmente de la provincia del Guayas. Abogado Venegas, ¿se afectó intereses de determinados grupos económicos que a lo mejor estuvieron tras de la construcción de este puerto o no querían que se construya este puerto porque precisamente afectaban sus intereses en otros sectores de Guayaquil? Mire,
No pudiera precisar con exactitud si la concesión que posteriormente se hizo a la empresa Jan de Null por 25 años a través del municipio de Guayaquil es una respuesta orgánica, política, para hacer que el calado de aguas profundas que pasó de 9.5 a 12.5 metros en Guayaquil permita el ingreso de estos buques enormes a los ramales de la ciudad de Guayaquil, del río Guayas. Pero obviamente que el puerto marítimo de Guayaquil sí va a tener una competencia directa con el puerto de Pozorja y es lógico, es por su obviedad que el puerto de Pozorja va a ser un puerto moderno, un puerto eficiente, un puerto que va a tener una mayor capacidad de actividad con los TEUs, con los contenedores, quiero decir, de 20 pies, y que va a generar una supercompetencia de mejorar la calidad de procesos de internación de TEUs en las ciudades de Esmeraldas, Manta, Puerto Bolívar y Guayaquil también, porque obviamente el puerto de Pozorja pasa a competir directamente en la actividad marítima de la República del Ecuador, en una forma positiva, porque todo lo que significa desarrollo, trabajo, comercio, inducción hacia la proactividad laboral, hacia la inversión privada, hacia la generación de puestos de empleo, es positivo para el Ecuador. No solamente una persona ciega, sorda, muda puede causarle daño a la inversión extranjera, y eso está mal. Doctor Vanegas, el puerto tiene hasta esta semana un avance del 93%, es decir, que me parece que julio-agosto entraba ya a operar, pero con el informe de Contraloría esto se vería interrumpido, por un lado. Y por otro, el equipo de auditores de la Contraloría ha notificado a varios exfuncionarios para que presenten descargos. El exministro Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas, Tania Castro, ex subsecretaria de Puertos, Vinicio Alvarado, expresidente del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas, y Paola Carvajal, exministra de Transporte y Obras Públicas. ¿Cuál podría ser el desenlace? Bueno, la afectación contra la concesión es un desafortunado acto político que busca de alguna forma continuar con esta política torpe de censurar la obra pública del régimen anterior, porque es que este régimen lamentablemente no ha podido competir ni podrá competir con la capacidad de gestión administrativa y de eficiencia de inversión del expresidente Rafael Correa. Si la Contraloría hace un examen que está conducido a causar un conflicto con exfuncionarios, no se da cuenta que en esa postura política y no técnica va también causándole daño a la empresa privada que está realizando la inversión y que se opone por completo a los supuestos que ha expresado el gobierno nacional de fomentar la inversión extranjera en el Ecuador, porque la verdadera inversión extranjera, la real inversión extranjera, es la que nosotros estamos viendo a través de DP World en el puerto de Pozorja. Por último, la inversión a la que se ha hecho alusión alcanzaría los 1.200 millones de dólares en los siguientes años, pero ¿cuánto generaría para el Estado según sus cálculos, doctor? Tiene que ser manejado con transparencia, con una conducta y actitud distinta y no con prejuicios. Parece que no me escuchó la pregunta. Perdón. Perdone, doctor, le insisto, la pregunta que le había formulado es, ¿usted tiene una dimensión de cuánto generaría para el Estado en cuanto a beneficios y también en cuantificables, verdad? Porque es una inversión, me parece, de 1.200 millones de dólares de DP World. La inversión es de 1.200 millones de dólares. A la fecha debe ir más o menos, ya ha invertido unos 650, 660 millones de dólares. El inicio de operaciones del puerto estaría previsto para agosto del 2019, en que debería ya estar funcionando el puerto como tal y debería llegar el primer buque. En cuanto a la rentabilidad e ingresos al Estado, están determinados en el contrato y va a depender básicamente de el fomento o conocimiento que tengan las empresas navieras y la preferencia de las empresas navieras al llevar sus TEUs hacia el puerto de Pozorja.
Entonces, la relatividad de ingresos depende básicamente de la capacidad de gestión del puerto y de la competencia que tenga con los otros puertos en el Ecuador. Pero dar una cifra sería aventurado si no es un proyectado, ¿no? Pero perdone, cualquier cifra entonces que se haya dado sobre el tema, incluso implicando un perjuicio para el Estado, ¿es especulación? Es apresurado. Ahora, Es apresurado. dado el informe de Contraloría y algunas voces que se han alzado rechazando las condiciones con las que se firmó esta concesión, ¿es posible, doctor Venegas, que se pueda revisar esta concesión, las condiciones de esta concesión? Mire, la seguridad jurídica implica el respeto hacia la concesión por 50 años, pero como estamos viviendo una etapa muy inestable en donde la afectación a las normas, principios contenidas en la Constitución y a la ley pueden ser vulneradas. No sabría qué es lo que pretende el gobierno nacional, cuando el gobierno nacional está llamado a privilegiar y garantizar la inversión privada. Causar esta sensación de incertidumbre a una inversión de esta naturaleza realmente es contrario a los preceptos de cualquier Estado que está tratando de brindar una puerta de apertura hacia la inversión extranjera. Pero la concesión como tal está otorgada por 50 años. Si es que este informe de Contraloría pudiera establecer algún tipo de responsabilidad civil, eso tendrá que discutirse en las vías que establece la ley, que finalmente será el contencioso administrativo, pero sí genera un malestar por parte del inversionista tener que estar en esta postura equivocada de un gobierno que los invitó como Estado a participar en la inversión extranjera y apenas 3 años después está causándoles un problema cuando están en vísperas de iniciar sus operaciones. Perdón, en lo último, consecuentemente entonces no se pueden interrumpir de un tajo las operaciones, habrá su proceso, eso debería ocurrir en un Estado de Derecho, en efecto, impugnaciones, ¿cuál sería el camino jurídico? Bueno, tendría que irse desarrollando las etapas administrativas del informe de Contraloría, conocer cuál es la postura de la empresa, cuál es la postura de los exfuncionarios públicos, y si naturalmente no se logra desvanecer las dudas que pueda tener la Contraloría General del Estado, siempre queda el camino de la vía contencioso-administrativa, ante la cual se hacen valer los derechos y se solucionan estos conflictos. En el caso en particular, realmente donde debe desarrollarse la impugnación al informe tiene que ser en la provincia del Guayas, en la Corte Provincial de Guayas, porque aquí queda el domicilio legal de DP World. Pero más allá del conflicto judicial, esta sensación de incertidumbre que se genera a la empresa privada está mal. Es un error que afecta sensiblemente a todo el panorama y a todo el ambiente de inversión que se dice están invitando desde el gobierno central. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Vanegas. Hemos analizado el caso Posorja. Hay mucha atención de parte de algunos de nuestros amigos oyentes que están muy pendientes en redes y nos han pedido un contrapunto adicional para aclarar mucho más este tema, en virtud de muchos criterios que se virtieron ayer que alguna gente precisa de mayor contraste. Sin duda, y lo vamos a hacer, es un tema que interesa al país, es una obra que está a punto de entrar en funcionamiento en el mes de agosto y que tiene una inversión, según se acaba de aclarar, de $1.200 millones y que prácticamente está en un avance del 93%. Consecuentemente, además la figura, ¿no? Porque importante que ayer se dijo concesión importante. Y hoy es una inversión directa. Una inversión directa, puesto que el Estado no ha puesto una contraparte, sino solamente la empresa privada. Bueno, seguiremos en el desarrollo de este tema con distintas voces especializadas en la materia. Muy amable al doctor Vanegas y volvemos enseguida. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.